así que lo tienen ahí. Hoy llegamos al final de esta carta. Como cuando empezamos Filipenses, ¿se acuerda que le hicimos allá abajo, allá hace tiempo, ¿no? Cuando comenzamos con los estudios de algunas cartas? Yo me quedo con que si yo les pregunto de Filipenses, creo que si se acuerdan algo, de lo que más se acuerdan es que conocimos a los miembros de la iglesia de Filipos, ¿se acuerdan? Conocimos a Lidia, la muchachita endemoniada, ¿se acuerdan? Conocimos al carcelero, conocimos dos hermanitas complicadas, Evodia y Cinti, que conocimos un montón de hermanos, conocimos colaboradores. Es como que tuvimos más relación con la iglesia de Filipos que con la de Éfeso. Porque la verdad es que de los hermanos de Éfeso tenemos pocos nombres. Sí, conocemos el trasfondo de la mayoría de los hermanos a los que fue dirigida esta carta, porque conocemos y hemos conocido en este tiempo mucho de la ciudad en la que vivían. Una ciudad, ¿se acuerdan?, complicada, corrupta, la inmoralidad, la delincuencia, la hechicería, la brujería. Una vez al año, yo creo que se los comenté esto, venían de todas partes del mundo a la ciudad de Éfeso, que la llamaban la luz de Asia, la llamaban. Otros la llamaban, unos más materialistas, decían que era el comercio de Asia, porque todo Asia confluía en Éfeso. Estaba con un gran puerto, estaba en medio de todas las rutas romanas del este, del oeste, venían a la ciudad. Así que conocimos a los hermanos de Éfeso por de dónde fueron sacados, ¿no? De la oscuridad a la que fueron sacados. Lo que sí conocimos es que hubo a sus colaboradores. Y si hay algo que podemos rescatar de la iglesia de Éfeso que conocimos en este tiempo, es que tuvieron de los mejores colaboradores, ¿sí? ¿Se acuerdan? Había un matrimonio. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el matrimonio? Gracias. Eran comerciantes. Eran fabricantes de tiendas, comerciantes. Aquila y Priscila, muy bien. Aquila y Priscila, y se sumó por ahí otro muchachito, un nombre de dios griego, pero no era un dios griego. No, Apolo, ahí está. Por hablar de gente no conocida. Obviamente, como dice Edu, Pablo era el personaje principal. ¿Se acuerdan que Pablo había ido en una muy breve visita, se fue, y los que se quedaron trabajando eran este matrimonio, se sumó Apolos, ¿no? Después por ahí va a aparecer en el libro de los Hechos, búsquenlo también, un tal Aristarco. Después, un tiempo, también lo van a encontrar en la Escritura, estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso Timoteo, ¿no? Así que estamos tirando nombres importantes, ¿no? Así que si hubo colaboradores, vieron que a veces algunas iglesias en el centro, sobre todo, se llenan por el nombre de los pastores, ¿no? No sé si esto está bueno o está malo, pero bueno, suele pasar. Así que si había una iglesia que tenía gente famosa al mando de la congregación, ¿no? Era la iglesia de Éfeso, lo tenía Timoteo, el hijo en la fe del apóstol Pablo. De hecho, alguna vez vamos a contar la historia de Timoteo. Timoteo termina sus días muriendo como mártir en la ciudad de Éfeso. Ese muchachito lleno de sueños, que una vez salió de viaje misionero con Pablo, finalmente llevó su fe, como lo hizo su maestro, hasta el final, y murió mártir en Éfeso. El último gran personaje conocido de la iglesia y pastor de la iglesia en Éfeso fue, y esto cobra un mayor protagonismo, el último apóstol con vida de los 12, que era Juan. El único que murió de grande. Todos los demás murieron víctimas del martirio por la persecución. El único que finalmente muere de anciano en la ciudad de Éfeso es el apóstol Juan. Así que creo que en estos meses, 6 meses fueron, hemos conocido a sus colaboradores, ¿no? A la gente que trabajó para Dios en la ciudad de Éfeso, y conocimos la iglesia por su entorno. Hice una especie de resumen de todo lo que fuimos viendo. Delphi, ¿me haces un favor? ¿Cerrás esa ventanita que está allá? Y vimos en los primeros capítulos, voy a hacerlo muy rápido esto, quédense tranquilos si no nos llegamos.
las bendiciones espirituales en Cristo. ¿Se acuerdan? Habíamos visto todas las bendiciones, las puse ahí por si no se acordaban. No me quería ir frustrado hoy. Y yo lo anoto, porque si no se acuerdan, ¿no? Y entonces están ahí. Escogidos, adoptados, aceptos, redimidos, herederos y sellados. Así que en el primer capítulo el apóstol Pablo a principio saluda a la congregación de Efesios y después les refresca, les recuerda todas las bendiciones que ahora tenían en el Señor. Los hermanos de Éfeso seguían en su ciudad inmoralidad, violencia, tentaciones, oscuridad, pero ellos seguían aferrados al Señor y Pablo los anima a ver todo lo bueno que tienen ahora en Dios. Creo que nos fuimos con eso, ¿no? El día que vimos esa clase. Después ora por ellos y pudimos ver en la oración una manera diferente de orar, que iba más allá de pedidos materiales, de salud, de trabajo o de problemáticas cotidianas. Era una oración tan profunda, ¿se acuerdan? Que era una oración que cubría a los hermanos de Éfeso no solo con toda bendición, sino con toda fortaleza para poder soportar situaciones y levantarse en medio de pruebas. Luego pasa a contar en capítulo 2, ¿se acuerdan? La historia de la redención. Nosotros éramos esto, pero ahora, gracias a la cruz y a la obra de Cristo, ¿no? Somos gente nueva, gente transformada. Habla de un nuevo hombre, ¿no? De gente totalmente nueva, pero que ahora no estaba sola, porque habla de unión y habla de un nuevo cuerpo y revela lo que el apóstol Pablo llama un misterio, ¿no? La iglesia, porque en los capítulos que siguen se dedica a hablar de ahora quiénes son ellos en Éfeso, ¿sí? No son un grupito de locos aislados, sino que son la iglesia poderosa de Jesucristo en uno de los lugares más complicados del imperio, ¿sí? Una iglesia que es llamada a vivir en la unidad, ¿se acuerdan? Y en su pasión por tratar de ver la iglesia unida, le recordó todo lo que los unía, ¿se acuerdan? Un Dios, una fe, ¿no? Y mencionaba grandes temas que nos unen, ¿no? Para diluir en medio de eso todos los pequeños temas que nos separan. Así que hace un llamado a la unidad, habla de un misterio, ¿no? Algo que en boca de Pablo era explosivo en esa época, ¿no? Porque decía que ahora el pueblo de Dios estaba formado ¿por quién? ¿Por qué dos grupos, digamos? Gentiles y judíos. Él decía ahora todos juntos formamos el pueblo de Dios, un cuerpo. Era impactante lo que decía Pablo, porque hasta ese momento, y que lo dijera Pablo, que era judío, fariseo de fariseos, ¿no? Era impactante porque para un judío el único pueblo de Dios eran ellos. Todos los demás eran perros, ¿se acuerdan? Entonces hace una segunda oración. Los que no eran judíos serían los goy. Claro, algo así. Y acá le decían a los chornis, ¿no? ¿Así lo dije bien? ¿no? Sí, pero bueno. Dejalo así. Bueno, hace énfasis todo el tiempo en la unidad de la iglesia. Porque uno dice, ¿por qué hace tanto énfasis en la unidad de la iglesia el apóstol Pablo en la carta a los Efesios? Piensen que en una ciudad como la de Éfeso, una iglesia desunida, ¿qué impacto podía tener? ¿Me entienden lo que quiero decir? Una ciudad tan corrupta, tan oscura, en donde el diablo tenía su trono, ¿no? Porque básicamente era esto Asia, era esto Éfeso en Asia, ¿no? Un lugar sembrado de oscuridad y delincuencia. Si la iglesia estuviera desunida, ¿qué impacto podía tener en una ciudad así? Entonces todo el tiempo el apóstol Pablo llamaba a la unidad de la iglesia. En esa primera parte dijimos que era la parte doctrinal, ¿no? Y mezclaba doctrina, ¿no? Lo que es la iglesia, lo que es la fe, lo que es ser cristiano, cómo llegamos a la salvación, cuáles son nuestras bendiciones. Todo era la parte doctrinal, pero después de la parte doctrinal, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Pasó a la parte práctica. Dijo, bueno, todo es muy lindo, nos sentó en lugares celestiales, ¿se acuerdan? Capítulo 2,
¿no? En Cristo, ¿no? Con todas estas bendiciones, y después nos bajó de los lugares celestiales, nos puso en la tierra y dice, bueno, y como están en lugares celestiales, entonces despójense. ¿Se acuerdan de esos 3 verbos que vimos? Despojaos, renovaos y vestidos. Estaba diciendo, en medio de Éfeso, ustedes no pueden seguir siendo los mismos cabezas frescas que siempre fueron. Tienen que cambiar, tienen que ser nuevos. Ustedes tienen que ser verdaderamente la luz de Éfeso, la luz de Asia. Después habló y usó el verbo andar. ¿Se acuerdan? Y lo usó en 3 formas diferentes. Andar en amor, en luz y sabiamente. ¿Sí? Para Pablo, la vida cristiana no era nos encerramos todos en la nueva congregación en Éfeso y que los demás revienten, ¿no? El que quiere que venga, ¿no? Pablo hablaba de una iglesia que camina, que anda, que se da a conocer. Y que se da a conocer de esta manera, ¿no? Una iglesia que anda en amor, una iglesia que anda en luz y una iglesia que aprovecha bien el tiempo, ¿sí? Resumí en pocas palabras. Después habló de la llenura del Espíritu, ¿se acuerdan? En un contexto raro, porque arrancó hablando del alcohol. Dijimos que el alcohol en Éfeso era un tema en la antigüedad, era un tema particularmente en Éfeso. Y en medio de esto, dice, antes que estar perdiendo el control por el alcohol, mejor que entreguen el control de sus vidas al Espíritu Santo, ¿sí? En esa época. Era necesario, obvio. Ahora, no pasa. En la iglesia, en mi hogar, en mis relaciones, en el trabajo. Porque después de hablar que seamos llenos del Espíritu Santo, él habló de la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que cómo teníamos que hablar unos con otros, que debíamos juntos adorar a Dios, que nosotros desde nuestro corazón debíamos adorar a Dios, que de nuestra boca tenían que salir palabras de Dios, canciones, himnos, la manera de relacionarnos, ¿no? En nuestro hogar. Entonces hablaba de la relación del esposo y la esposa, la relación del hijo con los padres, la relación del empleador y el empleado. Y en todas, ¿a quién pone como centro y como ejemplo? Al Señor, a Dios. Dice, en mi hogar, entre el matrimonio, la esposa y el esposo, ¿cuál era la semblanza del apóstol Pablo? ¿Qué 2 elementos usaba para hablar de esta relación en el matrimonio? De Cristo con la iglesia. ¿Se acuerdan? Este era el ejemplo que usaba, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿no? Así el marido debe amar a su mujer. No es solamente un tipo que le regala un bombón, un regalito, sino un tipo que está dispuesto a dar la vida por su esposa. No es solamente pasión. Bueno, No es solamente pasión, es todo. no es solamente pasión. Ya que Los hombres escuchá, actúan distinto, creo que estamos Antes, todo lo que yo digo era en Éfeso. Vos decís que ahora no pasa. porque ahora eso ya es sumado más. Olvidate. En las relaciones entre padres e hijos, uno dice, ¿cómo crío a un hijo en el 2025, en estos tiempos, en esta sociedad? Y en la carta a los Efesios Pablo le dice que tenemos que criarlo ¿alguien se acuerda de la frase? En amor y en la disciplina del Señor. O sea, la varita de Durano, como decía Pope. el hermano Pope. Y en las relaciones en el trabajo, el empleado, en aquella época era el esclavo, pero en esta época el empleado trabaja para su jefe, en estos tiempos, en aquella época era el amo, para su jefe como para quién, como para el Señor. Y el jefe trata a su empleado sabiendo que hay alguien que juzga y que no hace diferencias, ¿no? Así que Dios ahí en el centro. Sobre los últimos capítulos que vimos que así como nos llevó al cielo, ahora en la tierra también descubre un telón espiritual el apóstol Pablo y dice que todos, queramos o no queramos, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, estamos en medio de una guerra, un conflicto, ¿sí? El enemigo odia, ¿sí?, con todas sus fibras, con todo su corazón, si es que lo tuviera,
¿no? La raza humana. Yo siempre, cuando pienso en esto, pienso en el diablo en Edén, ¿no? ¿Por qué el pillo este vino a ser bardo con Adán y Eva? Yo pensaba. Y era venganza contra Dios. Dios lo había echado porque él había querido tomar su lugar. ¿Y con quién se la agarró? Con quienes Dios amaba, ¿no? Y había creado. Vino y embarró el terreno acá abajo, ¿no? Y trajo el pecado, y trajo las consecuencias, ¿no? Y lo que quiere hacer todo el tiempo es que su carácter, lo que él siempre soñó, que es la rebelión contra Dios, traerla y establecerla entre los hombres, y en parte a veces lo consiguió. Pero Jesús vino a traer vida, ¿no? Y vida en abundancia, tal cual. Pero el diablo no descansa y todo el tiempo quiere sembrar la rebeldía en el corazón de los hombres, y también lo quiere hacer en el corazón de la iglesia, ¿sí? Si hay algo que el enemigo quiere, es separarnos de Dios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que te vayas amargado a tu casa, que llores, que estés triste solamente? No. El enemigo quiere separarnos de Dios. Y va a usar todos sus medios, todos los que estén a su alcance, para separarnos de Dios. Este es el objetivo del enemigo. Él conoce nuestras debilidades. Dijimos también que el enemigo es inteligente, es sagaz, nos estudia. No es alguien que simplemente ataca sin sentido, sin pensarlo, ¿no? Es todo lo que las cartas de Pablo dicen. Conocemos sus artimañas, dice el apóstol Pablo, ¿no? Había una palabra, la palabra metodian, ¿se acuerdan? Era la palabra griega que usa el apóstol Pablo, es métodos, ¿no? El apóstol Pablo decía, conocemos sus métodos. Lo que Pablo decía del diablo es que el diablo no ataca al azar. Él sabe cómo ataca a cada uno y cómo ataca a la iglesia en particular, ¿sí? Él sabe cuáles son tus debilidades, entonces ¿por dónde va a ir? Va por ahí, ¿no? Sabe que mi debilidad son las verduras, por ejemplo. ¿No? Me ponen una mesa, ¿no? ¿Qué dijiste, verdura o levadura? Claro, ¿sí? ¿No? Si tu debilidad viene por ahí, él viene con eso, que tanto te atrapa, que tanto te gusta, y va a ofrecértelo todo el tiempo, y te lo va a disfrazar de que es un buen momento, es una oportunidad, tampoco es tan terrible, es un Dios de amor. Y así hay filosofías y religiones y nuevas doctrinas que dicen, bueno, si Dios es un Dios de amor, no puede existir un lugar en donde uno viva separado de Dios por toda la eternidad, llamado infierno, ¿no? Y hay doctrinas así dando vuelta. ¿Y quién las indujo? Y el enemigo. Dicen que hay una película, escuché esta semana. ¿Vieron alguna vez la película El Rito? El Rito. Es una película muy rara. Cuenta un hecho real, que es de un sacerdote católico que practicaba exorcismo para la Iglesia Católica. Y hay una escena en esa película, y es que viene un cura, que es el que tiene encargado de investigar los casos, y él era medio descreído, entonces todo lo veía como un problema psicológico, o un problema mental, ¿no? Psiquiátrico, ¿no? Y medio descreído todo el tiempo, hasta que se enfrenta con otra realidad, ¿no? Y se da cuenta que hay un enemigo, hay un diablo que está acechando almas. El punto es que esta situación a él lo vuelve más a Dios, porque como que lo confirmó más en su fe. Si está este engendro dando vuelta a tratarnos de destruirnos, es evidente que hay un Dios en los cielos mucho más poderoso. Es una historia rara, no sé si se les aconsejo ver, porque la verdad es que es una película muy extraña, pero lo que sí quiero enfatizar es esto, ¿no? Hay un enemigo, pero hay un Dios absolutamente mucho más poderoso que está de nuestro lado. Pero el entender de que tenemos una guerra hace también de que vivamos acorde a esta realidad. ¿Se acuerdan que Pablo, quiero enfatizar esto, decía, no tenemos lucha contra... ¿Por qué decía esto? Piensen que la iglesia muchas veces tocó el tema de qué anteriormente. En versículos y capítulos anteriores. ¿De qué le hablaba la iglesia? De la unidad, dijimos. Entonces después, más adelante dice, bueno, miren, no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que también estaba un poco teñido de este tema esa frase.
¿no? Tu lucha no es con tu hermano en la fe, que tuvo una mala actitud, un mal gesto, una situación, ¿no? Tu lucha es contra esos espíritus, ese demonio, el diablo, que está detrás de ciertos gestos, ciertas actitudes y que trata de promover la desunión, la desigualdad, ¿sí? Entonces es estar conscientes de quién es mi enemigo. Mi enemigo ni siquiera es el vecino adicto, ¿me entienden? No es el joven ladrón, ¿sí? Mi lucha es contra los poderes de las tinieblas que están detrás de estas actitudes de los hombres. A esto va el apóstol Pablo. A no mirar a los hombres como nuestros enemigos, sino a los poderes que están detrás de la actitud de algunos hombres, ¿sí? Y entonces nos desafía a ponernos una armadura en ese capítulo, ¿se acuerdan? Y dijo, bueno, pónganse la parte que quieran, es muy pesada, ¿no? Cargarla toda es complicado. ¿Se acuerdan que dijimos que la armadura romana pesaba muchísimos kilos? Marchar en el ejército romano con todo su puesto no era cosa fácil. De hecho, tenían que hacer musculación, iban al gimnasio, porque si no, ir con todo eso era complicado, ¿no? Pero la armadura, ¿cómo debía ser puesta en el cristiano? Completa, decía el apóstol Pablo. Una armadura completa que proteja todas las partes de nuestro cuerpo y que no nos haga vulnerables, ¿sí? Después de la armadura, él habla de la oración, dijimos, ¿no? En todos los sentidos. Y finalmente va llegando a la despedida. Vamos a leer. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí. Efesios capítulo 6. Pide en oración valor para seguir predicando. ¿Se acuerdan? En el versículo 19 y 20 se veía a sí mismo como un embajador en cadenas que no pretendía ser librado de esa situación, dijimos al final del domingo pasado, sino que lo único que pretendía es tener el valor para seguir predicando el Evangelio hasta las últimas consecuencias, ¿sí? A partir del versículo 21 comienza su despedida y dice, creo que los tengo. No se pudo ver. Se me fue. ¿No anda? Ahí está. La máquina La que sigue, de fin. Igual es un ruido raro. Yo pensé que era mi máquina. Me asusté y digo, chao, ya ahí llamó un técnico. 21. Para que también vosotros, dice, sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Quién era Tíquico? Un hermano amado y fiel. Lindo que digan, es un hermano amado y fiel. Ya son dos características que a mí, ¿no? Un hermano armado. No, armado no. ¡Ay, también! No, pero armado con la armadura de Cristo. Ah. Es un juego. Yo pensé, ¿no? Yo me iba para el otro lado. Un hermano armado. Sí, también lo sé. No, armado con toda la armadura de Cristo. Y lo que pasa es que un comentario ucraniano. un tique. Claro. Bueno, un hermano armado. Pero ¿quién era Tíquico? Tíquico era el que llevaba la carta. Es el que estaba en Roma, con Pablo. Pablo estaba en la cárcel escribiendo y Tíquico así esperando y dice, bueno, yo se la llevo. No, uno puede pensar, bueno, tampoco vamos a hacer un monumento a Tíquico porque no, hoy tenemos la gente del Correo Argentino, Andriani, tampoco viene a fin de año con la tarjetita, lo sacamos vendiendo homenaje. Entonces, tampoco Tíquico era hacer un viaje llevando una carta en esa época. Y una carta del apóstol Pablo a una iglesia en Éfeso era jugarse la vida, ¿sí? Los caminos eran peligrosos, la iglesia no era bien vista y tenía que ir desde Roma hasta Éfeso. No era que se tomaba un flybondi, era un viaje muy complicado y muy peligroso. Así que realmente era un hermano amado y fiel. Y hoy, gracias a Tíquico, ¿no? Podemos estar leyendo esta carta. Pero lo tenemos aquí Pero claro, a Quique y a Quique que la lee. Bueno, el punto es ahí, y esto quiero
destacar de esto. Hay muchos hermanos en la fe que algún día, cuando estemos en gloria, cuando todos estemos allá, en el cielo, vamos a conocer, ¿no? Y vamos a decir, ¿y vos quién sos? Tíquico. Uf, Tíquico. Gracias a vos, ¿o no? ¿Cuántos hermanos en la fe, ¿no? Tal vez no valoramos nosotros lo que hacen, ¿no? O ni siquiera los conocemos. Y tal vez gracias a ellos el mensaje de Dios fue yendo y llegando hasta nosotros, ¿sí? Así que tenemos los grandes héroes de la fe, los que siempre nombramos, pero también grandes héroes entre bastidores que muchas veces llevaron el Evangelio y la palabra de Dios adelante. Dice, al cual envía a vosotros por esto mismo para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Sí? Miren por lo que estaba preocupado Pablo. Esto también me gusta, y es que él no es que se ponía en víctima. Él mandaba a Tíquico para que se queden tranquilos, para que le digan, yo estoy bien. Porque Pablo estaba preocupado por la angustia que tenían en Éfeso porque él estaba preso. ¿Me entienden? Me acuerdo, hace muchos años, yo era nuevito en la iglesia, tendría 19 años, y acompañé a un hermano, me dijo, ¿querés acompañar? Yo me metía en cada una. 19 años, qué necesidad. Andate a jugar con los pibes de la pelota. Un hermano me dice, ¿me acompañás? Vamos a estar orando. Partió con el Señor este hermano, el hermano Ismael, que lo acompañó a todos lados. Ismael me decía, vamos, y yo iba. Y fuimos a la casa de una señora que se estaba muriendo de cáncer, en la cama. 19 años, ¿qué hacía? Y el hermano Ismael dice, vení, vamos a orar por ella. La hermana ya era una hermana de la iglesia, estaba por partir con el Señor. Y del hospital la habían mandado a la casa porque ya no había nada por hacer y la familia, era mejor que se despidiera de su familia. Entonces la mandaron a morir a su casa básicamente. Fuimos con Ismael a orar por ella y yo hasta hoy me acuerdo de esto. Y es que nosotros tratábamos de hablar y más obvio Ismael, imagínense, yo era nuevito y yo estaba ahí en el medio y él trataba de animarla. Y yo le ponía la mano en el hombro y orábamos y tratábamos de animarla. ¿Y saben qué? La hermana se puso a hablar. Salimos nosotros animados de adentro. La hermana que estaba con el bolso hecho, ¿no? Y ya estaba peinada para irse. ¿Qué tenía que pasar que compraba? No sé, nos animaba a nosotros. Ella, con su fe, a punto de partir, nos animaba a nosotros que estábamos ahí y que estábamos a punto de agarrar la bicicleta y cada uno volver a su casa a cenar. ¿Me entienden? Digo, este tipo de fe. Este hombre mandaba a Tíquico a la iglesia a animarla. Paz sea a los hermanos, se termina despidiendo con todas palabras hermosas, dice, paz sea a los hermanos. Un saludo muy común entre la iglesia cuando nosotros nos comenzamos a congregar. Por eso van a encontrar a Lore que a veces le dice, paz hermano. En nuestra iglesia se saludaba así, paz del Señor, paz hermano. Bueno, evidentemente... Pero después te peleas. Peñé por acá. Bueno. No somos perfectos, ya decimos. Sincero, dale. Ya la hablamos. En la iglesia católica es muy... En la iglesia católica también. Con la paz de La paz del Señor. Paz sea a los hermanos, dice, y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y la frase final de Pablo en su carta, antes de firmar, y toma Tíquico, llévala, para mí me parece tremenda. Dice, la gracia sea con todos. ¿Con quiénes? Los que aman a nuestro Señor Jesucristo, y dice, con amor inalterable. Y como soy medio fan, me fijé en la palabra inalterable. ¿Qué significa? Más allá del castellano, ¿qué dice inalterable? ¿Qué significaría para ustedes? Que no se altere. Inalterable. Que se mantiene siempre igual. Que se mantiene siempre igual. ¿Saben que en el original significa amor inmortal? Un amor que ni la muerte lo puede vencer. Inmortal. Miren lo que está diciendo. Entonces, que Dios derrame de su gracia sobre aquellos que aman a nuestro Señor con un amor que está dispuesto aún llevarlo hasta la muerte. Más allá. Tremendo. Y entonces, cuando leí esto la primera vez,
El Espíritu Santo, porque creo que me llevó a otra carta. Para el otro lado. Segunda epístola a los Efesios. Listo, ya está, derrapamos, ¿no? No. Herejía. Apocalipsis. Hay una segunda carta a los Efesios, ¿no? Pero no la escribió Pablo, la escribió Juan, y no es una carta excluyente así dentro de la Biblia, sino que está metida dentro de Apocalipsis, ¿no? Han pasado muchos años desde el momento en que se escribió esta carta. De hecho, la carta, vamos a ir acá, esta carta, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, pasaron más o menos aproximadamente entre 25 y 30 años entre una carta y la otra. ¿Sí? Entre la carta a los Efesios, que estudiamos estos 6 meses, más o menos entre 25 y 30 años después, a la iglesia de Éfeso le fue escrita esta carta por el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos. ¿Quién se la dictó a Pablo? Se le había dictado el Espíritu Santo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo había escrito la carta a los Efesios. Esta carta se la dicta, según Apocalipsis, Jesús. Le dice, escribe estas cartas a las 7 iglesias. Y vamos a arrancar con una, le dice Jesús a Juan, que está escribiendo, le dice, vamos a arrancar con la iglesia de Éfeso. 25 o 30 años de otra, ¿no? ¿Por qué la de Éfeso? Saben que la iglesia de Éfeso pasó a ser una de las iglesias más importantes de Asia y del Imperio Romano. La iglesia en donde más tiempo pasó Pablo trabajando fue la iglesia de Éfeso. De donde conocemos a muchos de los colaboradores es en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso llegó a crecer tanto y ser tan fuerte espiritualmente que se transformó en una especie de cabeza de playa en donde el evangelio comenzó a correr hacia todo el Imperio Romano. La iglesia de Éfeso comenzó a tener sus misioneros, preparaba a hombres y mujeres, ¿no?, que salían de Éfeso y llevaban el mensaje de Dios a otros lados. ¿Se acuerdan que estaba en medio de las rutas romanas que comunicaban todos los rincones del imperio? Así que la iglesia de Éfeso se transformó en una iglesia misionera. Comenzó a crecer, comenzó a ser poderosa en medio de una ciudad oscura. Si había un lugar en el imperio romano donde era muy poco lógico pensar que se pudiera formar una iglesia, era en la ciudad de Corinto, algún día veremos por qué, y en otra ciudad era la ciudad de Éfeso. Era muy complicado que la ciudad de Éfeso se pudiera formar una iglesia pensándolo con sentido común. Era muy complicado el ambiente. Sin embargo, La cuna del pecado. era la cuna del pecado, literal. El tema es que el Espíritu Santo hizo su obra y se fundó una iglesia poderosa en obras y en fe en Éfeso, que comenzó a crecer. Y uno dice, ¿cómo llegó a esto, no? Vamos a leer la carta y vamos a ir viendo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La idea del ángel que aparece acá es al pastor de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Al anciano, al responsable de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. En todas las cartas que van a encontrar en Apocalipsis, Jesús se presenta de alguna manera en especial. El primer versículo, después van a encontrar la carta de Esmirna, Filadelfia, todas las cartas, van a ver todas, escribe el que, y Jesús se presenta de una manera especial. Acá dice que se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las 7 estrellas? ¿Qué simbolizan? Las 7 iglesias, porque hay 7 cartas a 7 iglesias. Pero alguien dijo que la palabra tiene, esa palabra griega que hay ahí, no es esto. Yo estoy teniendo el celular, ¿sí? Bueno, en griego vieron que esos tipos complicados tenían diferentes palabras o diferentes construcciones gramaticales según lo que querían decir, ¿no? Y la construcción gramatical esa no es tiene, sino tiene.
completamente. Contiene, ¿Sí? contiene. Totalmente. No es un tiene así, sino es un tiene. Entonces dice, uy, se me fue, claro. Tiene las 7 estrellas. ¿Y de qué hablaba? Dijimos 7 estrellas era la iglesia. Es, el Señor tiene a las 7, yo soy el que tengo a las 7 iglesias. Y esto habla de, esto nos da, a mí me da paz y seguridad. Porque nosotros como iglesia del Señor estamos entre sus manos. Él nos tiene absolutamente cuidados y contenidos. ¿Esto quiere decir que no nos va a pasar nada? No. Quiere decir que no va a pasar nada que Él no quiera porque Él está en control de todo. En control de todo. Él tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de Dios. Otra imagen que usa. Los 7 candeleros también representan a la iglesia. Así que primero nos da la idea, es que nos tiene, pero también que se pasea en medio de los candeleros, o sea, de las 7 iglesias. Y esto habla también de una presencia permanente del Señor en medio de su pueblo. Y creo que esto nos desafía a que seamos conscientes de esto. ¿Sí o no? El Señor siempre se pasea en medio nuestro. Digo, ¿no nos tendría que llenar de un santo temor? ¿Tener conciencia de esto y conciencia permanente? El Señor está en medio nuestro. Nos da paz, nos da seguridad, pero también nos tendría que dar un santo temor. Y cuando digo temor no estoy hablando de miedo, estoy hablando de un santo respeto, ¿sí? Y entender de que el Señor está 24/7 en medio de su iglesia. Obviamente, Pasa que ahí hay una observación, una advertencia. por Más eso. adelante. El punto es que cada carta empieza con este tipo de presentaciones y después viene con esta frase, yo conozco. Obviamente, si Él siempre está en medio nuestro, obviamente Él conoce. Y si buscan cada una de las cartas, van a encontrar que después de presentarse, Él usa esta frase, yo conozco. Y sí, está en medio, Él sabe. Sobre todo. Y esto también nos tiene que llenar, ¿o no?, de un santo temor, un temor sano, de respeto, de reverencia, de saber que el Señor está, siempre. Conozco tus obras, y ahora le habla a la iglesia de Éfeso y nos habla, por ende también es palabra de Dios a nosotros, conozco tu arduo trabajo, tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bueno, venimos bien, ¿no? Yo cortaría la carta ahí, tilde, chau, amigo, excelente. Bendiciones a todos, ¿no? Era una iglesia donde había mucho trabajo, les dije, se había puesto una iglesia misionera, tenía muchas actividades, hacían reuniones misioneras, juntaban fondos para la obra misionera, tenían su escuela bíblica, horas felices, reuniones especiales, encuentros de mujeres, discipulados, nos pasaron el trapo, tenían todo, todo y más. Encuentros de solos y solas tenían, ¿no? Tenían todo, todo, lo que se imagina, reuniones de matrimonio, todo pasaba en la iglesia de Éfeso, tenían actividades y más, no daban abasto. Imaginación frondosa, No daban abasto. Tenían, según este texto, algo mejor todavía. Eran buenos doctrinalmente, que era lo que hablábamos el otro día con Juan. Eran sanos doctrinalmente. Tenían un conocimiento de la palabra perfecto. De hecho, en aquella época era muy común las rutas, andaban muchos evangelistas y predicadores y apóstoles itinerantes que andaban dando vuelta, y como en aquella época no había hoteles, normalmente se quedaban en la casa de los hermanos. El tema es que había muchos falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos que andaban dando vuelta y traían falsa doctrina, traían inmoralidad y se venían y decían, ¿me puedo quedar en la casa del hermanito? Eso era antes, no pasa. El tema es que los hermanos estaban tan abusados espiritualmente que les sacaban la ficha enseguida y decían, cuidado con este. Hasta tenían discernimiento espiritual. Habían probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Y los habían hallado mentirosos.
¿Sí? Así que era mucha actividad, amén. Bueno, doctrinalmente, amén. Y hasta habían sufrido y habían tenido paciencia. ¿Sí? La paciencia es la hipomone, ¿se acuerdan de esa palabra del tipo que se la banca toda, se levanta y sigue? ¿No? Y dice, habían trabajado arduamente por amor a mi nombre. O sea, trabajo, servicio y teología, 10. 10 de 10 en todo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una frase muy conocida, ¿sí o no? Hay diferentes interpretaciones de esto. ¿Qué le quiso decir Dios a Éfeso? ¿Qué me quiere decir Dios a mí hoy, cuando el Señor habla de primer amor? Algunos lo llevan por el punto de, perdiste esa pasión, ese amor desbordante que tenías por Jesucristo en tus primeros días. Es muy común, ¿sí o no? Se convierte alguien al Señor y viene, ¿no?, caminando por las paredes, ¿sí o no? Y algún hermanito lo mira y dice, ya se le va a pasar. ¿O no? Es nuevo, bueno, es nuevo. Cuando espera que pasen unos años, no debería ser así, ¿no? Ahí está, es la luna de miel, es la luna de miel, es todo maravilloso, no es para comer, bueno, no importa, no hay pan, no importa si no hay pan, yo me arreglo igual. Ahora, anda, decile que no hay pan. Saca los dientes. El primer amor, ¿no? Ese amor genuino, inicial, ¿no? Y creo que está bien, porque, ¿saben qué? Yo vi todo lo que piensan cada uno y creo que todos tienen un poquito de razón y en todas me vi, lastimosamente a veces, reflejado. Y es, ¿por qué perdimos esa pasión y ese amor por el Señor? El no vivirlo a diario y despertar y decir, el Señor me salvó. En vez de pensar, otra vez 5 de la mañana, otra vez estos compañeros, otra vez OSECAC. ¿Por qué no pensar lo otro? Eso que me despertaba cada mañana, año 85, septiembre, octubre, noviembre, es, soy salvo. Estoy preparado para entrar al cielo. No puedo creer. Dios me salvó, me sacó de donde estaba, me salvó. Y ese que sea el pensamiento diario que me sostenga, que me anime y que me ayude a mirar el cielo y no mirar mis necesidades, ni lo que me falta, que se me sopló la junta, todo eso. ¿Me entienden? Otros piensan que tienen que ver con la pasión por el evangelismo. Que también te convertiste y le predicabas hasta los sapos que se te cruzaban, ¿o no? Le predicabas el evangelio al chofer del colectivo. Ahí la estoy llevando a un extremo, ¿no? Hasta caseros, sí. ¿No? Antes era con billete. Aparte tenías tiempo de predicarle al chofer porque antes le daba la plata. El tipo te cortaba el boleto. ¿Hasta dónde vas? Te cortaba el boleto. Te sacaba las moneditas. Te daba el cambio. Lo contaba. Pidaba al otro. Sacaba la puerta de atrás. Tenías todo el día para hablarle al chofer. Ahora subí, buen día a ti, punca, listo. Al asiento. Pero le explicamos a todo el mundo en la cola del banco. El problema es que la sociedad nos está separando. Ahora está pagando mis cuentas. No sé, la cola del banco. Entonces, estamos perdiendo terreno evangelístico. Pero antes le predicabas al tipo de la cola en Banco Provincia, 30 metros de cola para pagar los impuestos, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que ahora tenemos miedo al conflicto, a la burla, a la risa. Y otros piensan que es el amor entre los hermanos, que se empezó a enfriar. Lo que pasa es que sí, para mí, y esto es una opinión personal, para mí es una combinación de los tres. Porque el que pierde el primer amor, pierde estas tres cosas. Pierde la pasión por el Señor, pierde la pasión por el evangelismo, pierde el amor por los hermanos. Triste lo que digo. Yo te voy a agregar una más, que por ahí también es perder esa relación íntima con el Señor. Porque cuando conocimos al Señor... Falta, perdón, pero son menos 5 y tengo que terminar y te quiero entregar el domingo que viene. Lo decís el domingo que viene. No te olvides. Entonces, perdón, pero el perder la pasión entre los hermanos. ¿Y saben qué pudo haber pasado en Éfeso? Y esto me puedo equivocar. Estaban tan así, buscando al que venía a traer una falsa doctrina, una falsa enseñanza o hacer algo malo, se habían puesto tan con la lupa, buscando todo, que se empezaron a buscar entre ellos.
Y cuando buscas, encontrás. Cuando empezás a, viste, volvías del colegio, eras chiquito, tu mamá hacía así y algo había, ¿o no? Algo iba a encontrar. Buscás y encontrás. Y el problema es que estos estaban tan en busca de la falsa doctrina, falsa enseñanza, la mala interpretación de la Biblia, que no se hacía esto, que no se hacía aquello, de los que venían, que después se lo empezaron a hacer entre ellos. Y empezaron a juzgarse unos a otros y se perdió ese primer amor también entre los hermanos. Comenzaron a estar desunidos. No hacemos tiempo, -5. Queda algún día que me toque predicar, la seguimos. Porque la única solución para esto era hacer 3 cosas. Y algún día la vemos. No, algún día no. No, domingo que viene. Recordar. El domingo ¿Sí? que viene. Porque le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Primero recordar, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De dónde saliste? ¿Quién eras? ¿Quién sos? Recuerda. Arrepiéntete. ¿Saben que arrepentirse es iba para allá? Ahora voy para allá. Candelero. Oye, pará, ella siempre va al final. No, bueno. Parece Juan Pablo. Pará, El domingo pará. que viene hay que seguir. Tercero, haz. Entonces está hablando de casi una reconversión, ¿no? Es recordar de quién eras, de dónde saliste, arrepentite y haz tus primeras obras. Modifica tu forma de vida, volvé a ser el que eras. Que tus obras muestren nuevamente que en tu corazón te arrepentiste y decidiste cambiar. De alguna manera, estas 3 palabras, recuerda, arrepiéntete y haz, es lo que le pasó al hijo pródigo, que era hijo, y que se fue, y que en medio de los chanchos y de las algarrobas, se acordó. ¿Qué hago acá? Pero ojo, que a veces no te tenés que ir tan lejos, ¿no? Porque uno piensa en el hijo pródigo, está allá. A veces podés estar acá y estar allá. Y es acordarte. Entonces me arrepiento. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se arrepintió. ¿Y qué hizo? Volvió. ¿Y qué hizo después? Se comportó como un hijo, nuevamente, ¿no? Con humildad, nuevamente en la casa del Padre. Recuerda, arrepiéntete y haz, porque si no lo hicieras, ¿no? Dice por ahí, quitaré su candelero de su lugar, dijo, recuerda por dónde quitaré tu candelero de su lugar. Un dato, Éfeso, en Éfeso, en donde estaba la iglesia, son ruinas, no hay nada, ni siquiera el puerto quedó en Éfeso, el mar destrozó todo y se llevó todo puesto, no hay nada. Pues si no, vendré pronto aquí, quitaré su candelero de su lugar. Recuerden que candelero era iglesia, ¿no? Si no te hubieras arrepentido. Pero tienes estos que aborrecen las obras de los nicolaitas, en un domingo lo vemos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Volviendo al Edén, ¿se acuerdan que había 2 árboles? El conocimiento del bien y del mal, que fue el que Eva, King, y tomaban, King, y listo. Y acá estamos, ¿no? Pero había otro árbol que Dios dijo, bueno, no voy a permitir que coman de ese árbol, porque si comen de ese árbol, ¿qué pasaba? Iban a vivir para siempre. ¿Y iban a vivir para siempre en qué estado? En este estado, en el que estamos ahora, pecaminoso. Entonces, los echó del paraíso y quedó el árbol de la vida ahí, dijo, para que no coman de él, lo sacó, le puso una espada, ¿no? A un ninja en la puerta, para que no entren más. Ahora está diciendo que, chicos, si ustedes perseveran en el Señor, si, recuerden, se arrepienten y vuelven y son iglesia, yo les prometo que un día van a estar todos juntos en el paraíso, lo van a ver a Tiquico y van a poder comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar juntos, por juntos poder haber estudiado estos meses tu palabra. Señor, te pedimos que sigas hablando a nuestro corazón, Señor. Señor, si estamos lejos, queremos volver. Si estamos cerca, queremos aferrarnos más a ti. Señor, queremos amarte tan intensamente como al principio, Señor, el día en que te conocimos.
Queremos hablar de ti tan apasionadamente como esas primeras semanas en que vivimos para vos, Señor. Queremos ser tuyos cada día, Señor. Queremos arder de pasión por ti, Señor. Y también queremos ese amor que derramaste en nuestros corazones, extenderlo hacia nuestros hermanos en la fe, Señor. Aquellos que forman parte de la iglesia junto con nosotros. Danos la sabiduría para relacionarnos en amor, como vos nos pedís en tu palabra. Señor, te pedimos que sigas hablando a través de tu palabra a nuestros corazones, Señor. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero queremos crecer, queremos madurar y parecernos cada día más a ti. Señor, aquello que en estos 6 meses no pudimos ver por mi ineficiencia, Señor, o por carecer de tiempo, Señor, pedimos que tú sigas hablando a través de tu Espíritu Santo, porque esta es tu palabra, Señor. Tú la inspiraste por el Espíritu Santo y es Él quien nos habla a nuestro corazón a través de ella. Háblanos, Señor. Abrimos nuestros oídos. El que tiene oído para el oír, oiga, dijiste, Señor. Hoy disponemos nuestros oídos, mentes y corazones a seguir escuchando tu voz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué les parece? Quiero agradecerte por todo lo que 11 y 2. nos enseñaste. Perdón. 11 y 2. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Pero ahora volvemos. Sigue. Sí. El primer domingo de septiembre.